Hola, ¿qué tal? Y gracias por estar un día más aquí en este devocional llamado Incomparable. Hablamos de la persona de Jesucristo. Hoy quisiera invitarte a revivir un tema muy especial. Es acerca de la encarnación. Antes, yo quisiera que el día de hoy reflexionaras un poco de lo que te ha pasado en esta semana. Y quisiera invitarte a recordar cuál es el suceso más asombroso que te ha pasado que hasta el día de hoy sigues maravillándote diciendo, wow, es increíble que esto me haya pasado a mí. Bueno, con todo esto, yo quisiera recordarte un suceso maravilloso que sucedió hace más de 2000 años. La encarnación. Dios, siendo Dios, habitando en los cielos, decidió convertirse en hombre y venir a nosotros a través del vientre de una virgen llamada María en Belén. Quizás esto ya te lo han platicado muchas veces y has dejado de tener ese asombro. Pero hoy quiero invitarte a volver a recordarlo, porque esta historia quizás se nos ha hecho ya tan conocida y familiar que hemos olvidado cuán extraordinaria es. Necesitamos ver nuevamente con nuevos ojos el suceso más asombroso de toda la Biblia, de toda la historia de la humanidad, de la creación y el misterio más profundo del universo. Esta es otra razón por la cual Jesús es incomparable. Yo creo que nunca vamos a poder entender completamente el razonamiento divino detrás de la encarnación. Y es una palabra curiosa. Quiero decirte, la palabra encarnación viene del término en latín que significa hacer carne o volverse carne. ¿Por qué elegiría Jesús tomar nuestras debilidades, flaquezas y limitaciones humanas? ¿Te lo has preguntado? Imagínate ser omnipotente, tener todo el poder del universo y aún así necesitar que mamá y papá te cuiden. Imagínate ser omnisciente, saber todas las cosas y aún así necesitar aprender a caminar. Ser la palabra eterna de Dios, el verbo hecho carne y necesitar aprender a hablar, leer y quizás escribir. Imagínate haber creado los océanos y tener la necesidad todavía de tomar agua porque te da sed. Haber puesto las estrellas en lo alto y aún así acostarte debajo de ellas por la noche. ¿Por qué hizo Jesús tal cosa? Él habitaba en esos lugares celestiales, en el tercer cielo, al lado, en la gloria de Dios, donde se cantan las mejores alabanzas y hay ancianos que tiran sus coronas delante de él, honrándole todo el tiempo. ¿Por qué se sometió a nacer en un establo prestado para el ganado? Él era el amado Hijo de Dios. ¿Por qué aceptaría convertirse en el rechazado Hijo del Hombre? Estas son solo algunas preguntas que quizás nos podemos hacer entre muchas otras respecto a la encarnación. El apóstol Juan lo describió de la siguiente manera, en Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra griega que se utiliza en este versículo se traduce, o lo que significa literalmente en habitó, es eskenosen o eskenos. En otras palabras, Jesús armó una tienda para habitar allí, una casa. Lo infinito se hizo finito. Lo inmortal se hizo mortal. El creador se hizo criatura. Eso es algo verdaderamente increíble. Piensa en la humildad que supone ese intercambio. Jesús, el Hijo de Dios, se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué? Ya sea que lo entiendas hoy o que lo entendamos o no, la verdad es que no lo entendemos. Solo humillándose a sí mismo en esa medida, Jesús pudo salvarnos a nosotros, a ti y a mí, de nuestros pecados. No había otra manera. Él debía ser en todo semejante a sus hermanos. Él tenía que experimentar el vivir como un hombre para ser, porque él hizo todo de forma perfecta, experimentar
la tentación, pero sin pecar, e ir a la cruz y sacrificarse a sí mismo por todos y cada uno de nosotros en la tierra para que pudiésemos ser salvos. Nos gustaría pensar que nuestra necesidad no es tan grave. Quizás tú pienses que esa necesidad no es tan grave y que quizás no lo necesitabas, pero la verdad es que sí. No podemos ver que algo terrible nos ha ocurrido, no podemos ver que ese pecado que habitaba y sigue habitando muchas veces alrededor de nosotros nos está consumiendo como sociedad, está transformando al mundo y no para bien. Necesitamos de Jesús. Podemos combatirlo, excusarnos, confesarnos, tratamos de no pensar en que mis faltas no son muchas, pero la verdad es que hemos pasado tanto tiempo cerca del pecado que hemos aprendido a vivir cerca de Él, con Él, literalmente con Él. Hemos provocado la ira de Dios, ese Dios que es 3 veces santo. Delante de Él no puede habitar el pecado. Tenemos que entender que delante de Dios no hay pecado, no puede haberlo porque Él es santo. Todo lo que no es santo es consumido por su furia, por la ira de Dios. De esa manera con tal razonamiento detrás, debemos de entender que necesitamos esa santidad, que no podíamos adquirir nosotros solos, que es solo a través de Jesús. Y eso es gracias a que Jesús vino a esta tierra. El resultado del pecado es que todos debemos de morir. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo pecador debe de morir y estar luego separado para siempre de Dios en el castigo eterno. Esto es, si no fuera porque Jesús se hizo carne. Él vino a salvar a los pecadores, dicho en otras palabras que quizás hayas escuchado, algo que quizás si lo hayas visto, es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy tenemos un regalo asombroso de parte de Dios, y lo tenemos gracias a que Jesús vino y se hizo carne, a que Jesús vino a pagar por nuestros pecados, a que Él se separó de la gloria de Dios, descendió a la tierra, siendo Dios, vivió esa vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Luego fue a la cruz del Calvario, se sacrificó a sí mismo, derramó su sangre preciosa para que el día de hoy tú tengas esa oportunidad, para que a partir del día de hoy tú entiendas que debes separarte del pecado, alejarte de él, porque eso te está matando, aún lo creas o no. Quizás tú el día de hoy estás pensando que puedes vivir con eso, pero déjame decirte que no. Es gracias a la encarnación de Cristo que nosotros tenemos la oportunidad de tener victoria sobre el pecado, así como Él tuvo victoria sobre la muerte. Hoy tenemos el regalo asombroso de parte de Dios y lo tenemos gracias a todo lo que Él ha hecho. Dios se hizo carne, vino a morar entre nosotros, fue crucificado, sepultado, resucitó de entre los muertos y hoy está en el cielo, al lado de la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Él sigue siendo Dios y sigue siendo hombre. Y Él es nuestro abogado que vive para interceder por nosotros delante del trono de Dios. Jamás debemos de perder ese asombro. Yo creo que hoy es una buena oportunidad para volver a asombrarnos de eso que es la encarnación, del hecho que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Hoy podemos ver esa gloria. Hoy podemos ver la gloria de Dios manifestada a través de su creación, a través de su obra que ya hizo, de la obra del Hijo que ya hizo. Y seguir maravillándonos y reconociendo que Jesús es incomparable. Oramos. Gracias, amado Dios, por recordarnos de la encarnación. Recordarnos que tú viniste a este mundo aun y cuando nosotros no lo merecíamos. Que esa es parte de tu gracia y tu misericordia. Que viviste esa vida perfecta, habitaste en este mundo, caminaste sobre esta tierra y volverás a hacerlo. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.